Muy buenos días, chicos. Es un gusto tenerlos de nuevo aquí en el salón de clase y en esta oportunidad pues vamos a trabajar el curso de auditoría. Vamos a tratar de finalizar el tema respecto a las clases de auditoría para que pues la cobertura del video llegue con una mejor calidad. Voy a apagar mi cámara, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo estoy aquí al pendiente de ustedes. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación solo de la penúltima clase de auditoría porque les comentaba con anterioridad, antes de iniciar el video, que había encontrado una clase de auditoría oculta, que yo la tenía oculta dentro de mi presentación. Entonces quiero retomar con ustedes ese punto, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir acá, a hacer la recapitulación con las clases de auditoría, la auditoría continua, ¿verdad? Que es precisamente esta que tenemos aquí, que se llama continua cuando el auditor está con frecuencia, ¿verdad? Aquí ya hablábamos de este término de frecuencia, que inclusive lo pudiéramos acuñar con algunas definiciones o algunos términos del curso de estadística, ¿verdad? Que vemos frecuencia. Yo creo que ustedes precisamente ahí iniciaron estudiando la estadística, ¿no? Con las frecuencias, son las repeticiones de algún caso, ¿verdad? Esa es la frecuencia. Entonces, pues aquí se mira al auditor con frecuencia, una frecuencia diaria, semanal, en las oficinas del cliente. Hablábamos de que esa frecuencia, pues, no podría ser o hasta un máximo de quincenal, una frecuencia quincenal, una visita quincenal, debido a que si ya es mensual o ya es en un lapso de tiempo más amplio, pues, se pierde esa frase o la esencia de la auditoría continua. ¿Sí? Se pierde esa continuidad, esa frecuencia. Entonces, por lo mismo, vamos a considerar diario o semanal, recibiendo informes, detallando el progreso de efectos que haya que corregir. Muy bien. Vamos con la auditoría que tenía oculta, que es la auditoría fiscal. Y es que después de la auditoría continua, nosotros trabajamos lo que es la auditoría forense. Entonces, quisiera, por favor, que después aquí va a haber como un intercambio, ¿verdad? Una inversión que se le va a hacer dentro de la auditoría forense, que va a estar antes, y después la auditoría fiscal. Entonces, coloquemos esto porque esto no lo tenemos, ¿sí? Por favor. Y como auditoría fiscal, pues les digo, era un espacio bien pequeño el que nos comimos el último día de clases, si lo quiere ver así, en donde nosotros, pues, eh, tenemos la auditoría fiscal como una de las clases de auditoría. En este caso, la auditoría fiscal la efectúan entidades fiscalizadoras que están facultadas por la ley, ¿verdad? Aquí lo podemos acuñar con el curso de contabilidad gubernamental, en donde se estudia el sector público. Precisamente nosotros estamos ya finalizando el estudio del sector público, un tema un tanto amplio, y pues ahí nos damos cuenta de cuáles son algunas entidades del gobierno general que están autorizadas para esto, ¿verdad? Entre esas podemos ver la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas y quizá de alguna forma indirecta, pues también se puede incluir el registro de la propiedad. Les digo, lo podemos acuñar muy bien con el curso de contabilidad gubernamental. Solamente voy a hacer mención de algunas instituciones que pudieran estar aquí como entidades descentralizadas no empresariales. Pudiéramos hablar de la Superintendencia de Bancos, pudiéramos hablar también del registro de la propiedad y así del registro mercantil. Pudiéramos hablar de varios de estos, ¿no? Pero pues en este caso, las autoridades que están facultadas por ley para fiscalizar, pues por excelencia, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Con el término de fiscalización, yo siempre recuerdo a una de mis primeras alumnas, cuando mis primeras clases, mis años de dar clases, y una pregunta, imagínense, siendo yo, teniendo mi primera experiencia, ¿no? Y me dice una alumna de sexto, profe, usted nos va a enseñar a fiscalizar. Y entonces, se imaginan, para mí, ¿verdad? La pregunta. Pero bueno, siempre recuerdo esto porque el término de fiscalización o la acción de fiscalizar conlleva procedimientos de verificación, conlleva procedimientos de confrontación, de autenticidad. Fiscalizar en sí es un término general, ¿sí? Que se utiliza para el proceso de verificación, el proceso de auditoría en su mayoría, ¿verdad? Entonces, sí, pudiéramos mencionar que aquí estas entidades pues llevan a cabo procesos de verificación y de exámenes, ¿verdad? Entonces, por eso es que se auxilian de otras entidades. Entonces, pues este era el apartado que nos habíamos comido en la última clase. Vamos a seguir y vamos a pasar a, si alguien necesita más tiempo, me avisa, por favor. Aquí que está la forense, que nosotros ya lo habíamos visto, con esto cerramos la clase, ¿verdad? Recuerdo que habíamos platicado y decíamos que estudia la forense.
pues aquí pues se estudian las razones por las cuales una empresa se extinguió, o quebró o desapareció, ¿verdad? Aquí pues ya no hay que hacer nada, ¿verdad? Ya de alguna manera pues se clausuró la entidad, ya no es de revivirlo a ustedes o de revivir la entidad, sino que ya se liquidó, se extinguió. Entonces solamente se estudian las causas. Recordemos que son causas jurídico-contables, ¿verdad? O sea, causas legales, de procedimientos formales, de procedimientos legales, así como procedimientos y declaraciones contables, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estudia la auditoría forense, pero ya no hay nada más que hacer, más que perseguir, ¿verdad? En algunos casos, pues, la auditoría forense la aplican con mayor frecuencia en cuestiones así como el Ministerio Público. Por ejemplo, con algunas empresas fantasmas y que ya vamos a caer a este punto en bancaria también. Disculpen que yo estoy relacionando todos los cursos, ¿verdad? Para que todos juntos puedan hacer un todo. Entonces, la auditoría forense se da, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, en casos fiscales como caso La Línea, cooptación del Estado, caso, por ejemplo, uno de los más recientes, Libramiento Chimaltenango. Hay casos que están siendo de ámbito jurídico, en donde ya se está persiguiendo a los culpables, a los protagonistas de estos actos delictivos, y entonces es aquí donde se da una auditoría forense, ¿sí? No solamente porque quebró, sino porque se le está dando un seguimiento, una persecución judicial, ¿verdad? Entonces ahí se da la auditoría forense. Bueno, vamos a continuar. Y ya el día de hoy arrancamos precisamente con auditoría fiscal, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y vamos a poner la auditoría periódica, ¿sí? Entonces, ¿a qué haríamos referencia con esta auditoría periódica, jóvenes? A ideas principales. ¿Será que tiene que ver con la continua? Porque periódica como que hace referencia a periodo de tiempo, ¿no? Pero la continua también. Entonces, ¿qué podría ser la periódica, chicos? Apóyenme aquí para que podamos ir avanzando. Recuerden que tenemos varios trabajitos que hacer todavía, ¿verdad? Respecto a este periodo de clases. A ver, ¿qué sería periódica o auditoría periódica acá? Muy bien. Fíjense que con respecto a periódica, aquí hacemos referencia a siempre esas visitas o esa continuidad que se le da de parte del auditor al proceso contable o de fiscalización en las empresas, pero aquí el trabajo se realiza de forma anual, semestral o trimestral. No es oportuna, ¿verdad? Sí, o no es según las necesidades, sino que ya se establece. Por eso mencionamos aquí que es aquella donde el auditor es llamado para realizar un trabajo anual, semestral o trimestral. Esto tiene mucho que ver con la declaración de impuestos también, porque pues como sugerencia, pues siempre es recomendable aplicar un proceso de auditoría previo a una declaración alta de impuestos. Si ustedes se percatan, aquí tenemos precisamente los periodos de anual, semestral o trimestral, que en nuestro contexto pudiera aplicarse al periodo de las declaraciones de ISR en cuestiones de las rentas de actividades lucrativas en el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, el régimen 19, que este régimen es el que hace pagos trimestrales, ¿verdad? Y una retención anual. Pero el mismo decreto 10-2012 sugiere, ojo con esto, sugiere que se hagan retenciones trimestrales, ¿verdad? O que se puedan hacer retenciones trimestrales o cierres parciales trimestrales para calcular el impuesto anual, ¿verdad? O bien que se trabaje con base en una proyección. Entonces, por lo mismo, es que por estos periodos que establece, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, es que en nuestro contexto pudiera aplicarse una auditoría periódica previo a tal declaración, ¿verdad? Entonces, por eso es que se trabajan estos periodos de tiempo. Si se percatan, a diferencia de la continua, que era la pregunta que yo lanzaba, pues la continua tiene una frecuencia pues como que más seguida, ¿verdad? Al final, la visita del auditor es diaria o si no semanal. En cambio acá, pues ya caemos a trimestre, que quizá incluso pudiéramos hablar de bimestre, ¿verdad? Bimestre, trimestre, semestre o anual.
Entonces, por eso las dos clases de auditoría hacen referencia a periodos de tiempo, pero en la continua, el periodo de tiempo lapso entre cada visita es más pequeño, diario semanal, y en la periódica pues se establece ya fechas con anterioridad que pudieran ser trimestrales, semestrales o anuales. Vamos a continuar y vamos a seguir ahora con la auditoría de caja, ¿sí? Muy bien. Esta auditoría de caja es muy importante y yo quisiera que aquí pusieran suma atención porque por aquí vamos a iniciar nuestra parte práctica, ¿sí? Yo sé que ya están ansiosos con caer a la parte práctica o quizás solo soy yo el que está ansioso por caer a esta parte práctica, pero después nadie nos va a sacar de esta. Entonces, y aquí, por aquí iniciamos con la parte práctica, con la auditoría de caja, ¿verdad? La auditoría de caja, pues, se limita al examen, ¿sí? Cuando hablamos de que se limita, hacemos referencia a que, o sea, no va a examinar más, solamente se va a encuadrar en el examen sobre las cuentas y comprobantes de las transacciones en efectivo durante un periodo determinado, ¿verdad? Entonces, aquí el objeto de estudio es el dinero, ¿sí? Billetes, monedas, cheques, incluso, bueno, en cuestión de la caja sí, porque ya no podemos hablar de cuentas bancarias o de saldos, de transacciones, de depósitos, de notas de crédito, notas de débito, porque ya no estamos hablando de auditoría de caja, ¿verdad? Sino que ahí ya estamos hablando de una auditoría de bancos. Entonces, si hablamos de una auditoría de caja, aquí podemos incluir rubros como la caja y la caja principal, ¿verdad? Que algunos auditores, pues, dentro de la auditoría de caja incluyen a la caja chica. Otros auditores lo que hacen es separar la caja de la caja chica. No hay ningún problema y es el mismo procedimiento, solo es criterio de cómo lo mencionan o qué consideran para hacer la auditoría. En este caso, sea de caja o caja chica, pues nos vamos a limitar a comprobantes, transacciones en efectivo, ¿verdad? Durante un periodo determinado. Las auditorías de caja y sobre todo el efectivo, cuando hablamos de periodo determinado, no puede ser un periodo muy extenso, ¿verdad? Debe de ser un periodo, o sea, no pudiera ser un periodo mensual o trimestral, semestral, Dios guarde un anual. Realmente las auditorías de caja se practican inclusive a diario, ¿sí? A diario es donde nosotros hacemos auditorías o verificaciones, un examen de estos comprobantes y de las transacciones en efectivo. Incluso algunos lo hacen 2 o 3 veces al día. Entonces son procedimientos que sí se practican con bastante frecuencia. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, en los bancos, ¿verdad? En los bancos, por ejemplo, yo recuerdo el Banco Agromercantil, trabaja por turnos, ¿sí? Ahí hay 2 turnos o hay 2 jornadas, entonces hay algunos que entran tempranito, 8 o 9 de la mañana, y salen a las 2, 3 de la tarde, y hay otros que entran, ojo, entran entre 1 y 2 de la tarde y salen a las 6, 7 de la noche, ¿verdad? Entonces son distintas jornadas. Al cambio de jornada existe un examen, existe una verificación del efectivo en cada una de las cajas, ¿sí? Entonces, por eso es que es bastante importante esta auditoría y por ahí vamos a arrancar nuestra parte práctica. Vamos a continuar y vamos a mencionar ahora la clase de auditoría como auditoría completa, ¿sí? O detallada. Esta, pues, digamos que estamos viendo de forma general, ¿verdad, jóvenes? Estamos viendo de forma general las clases de auditoría. Sin embargo, sí cabe resaltar que la auditoría detallada o completa, pues, se puede solicitar en cualquiera de las anteriores. ¿A qué es a lo que voy? O sea, que pudiera ser una auditoría esporádica, detallada, una auditoría financiera detallada, una auditoría fiscal detallada o completa, una auditoría forense, una auditoría de caja detallada, ¿sí? Entonces, por eso aquí aclaro que esta puede aplicarse a las demás clases de auditoría que hemos estado viendo, ¿sí? Para esto vamos a darle lectura y le voy a pedir en esta oportunidad a Jocelyn Calán que nos pueda tomar lectura de esta auditoría completa o detallada. Entonces, Jocelyn, la escuchamos. Es la revisión de todas las operaciones realizadas en la empresa. Regularmente se realiza cuando carecen de un buen sistema de contabilidad. En algunos casos no tiene aceptación debido al alto costo. Excelente, gracias
Jocelyn Calán, ¿sí? Pues miren, habló de mencionó dos temas bien importantes. Uno, que es una revisión de todas las operaciones realizadas en la empresa. Entonces, ojo aquí, ¿verdad? Como les digo, pudiera ser específica que recaiga sobre, por ejemplo, lo fiscal, lo forense o la caja, pero cuando se haga este estudio es una revisión completa. Entonces, disculpen, yo sé que estoy recalcando mucho esto, pero esto es lo importante y por eso lo voy a remarcar también, ¿verdad? Es una revisión, acá está, una revisión de todas. Es que miren, pues tal vez hasta no lo voy a marcar así, voy a cambiar esto. Un segundo. Ahí está, perdón. Voy a volver a marcar porque es cierto que es una revisión de todas las operaciones de la empresa. Operaciones de la empresa. Ahora bien, voy a remarcar esto porque dice todas, ¿sí? Todas las operaciones. Ahora bien, regularmente se realiza cuando se carece de un buen sistema contable. Entonces, cuando de alguna manera, por eso les digo, si por ejemplo para la declaración de impuestos, se sabe que en la empresa uno de los puntos débiles es el sistema contable, entonces antes de declarar impuestos vale la pena contratar una auditoría, ¿verdad? Por ejemplo, una auditoría fiscal. Pero entonces la auditoría detallada se da cuando se carece de un buen sistema de contabilidad. ¿Sí? Entonces, en estos casos se da. Y el segundo punto que remarcó y que tuvo a bien leer Jocelyn Calán fue que no tiene aceptación. En algunos casos, menciona acá, no tiene aceptación. ¿A qué hacemos referencia que no tiene aceptación? O sea que las empresas no optan por esta auditoría detallada o completa. Prefieren optar por una de caja o una esporádica o una continua, pues, o periódica, pero no por una detallada. Ahora, ¿por qué es que no optan por una detallada? A ver si pusimos atención en la lectura o bien podemos leer acá. ¿Por qué es que no optan por una detallada? ¿O qué es lo que hace que no sea aceptada en la mayoría de los casos? Porque carece de sistema de contabilidad. Bien, porque se carece de un sistema de conta. Esa es la razón por la que se aplica una auditoría contable completa o detallada. Pero ¿por qué las empresas dicen, no vayamos a contratar una completa o detallada? No, mejor contratemos algo, mejor que solo verifiquen caja o que solo verifiquen bancos. Por el alto costo. Exacto, y ahí las dos compañeras lo expusieron, por el alto costo, ¿sí? Y es que esta es una de las auditorías más caras, ¿verdad? Debido al alto costo, pues se da porque se hace un estudio o una verificación completa. Entonces lleva más trabajo, ¿sí? Pues fíjense que aquí hay que aclarar algo, porque siempre nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ustedes que están ya en el área, a punto de entrar al área laboral, siempre la pregunta, profe, y cuando nos graduemos y trabajemos como contadores, ¿cuánto podemos ganar o cuánto podemos cobrar? Parte de esto, pues se les enseña en legislación fiscal, ¿verdad? Más o menos por hacer según el contexto y según donde nosotros vivamos, en cuánto se hace una declaración, cuánto podrían cobrar, lo más barato, lo más caro, ¿verdad? Un régimen general, llevar la cuenta de un régimen general sin tantas complicaciones. O cuando hablamos de complicaciones, hacemos referencia a transacciones, por ejemplo, de importación y exportación, donde hay que corroborar otros datos como las pólizas, ¿verdad? O contactos en el exterior. Pero sí siempre se dan precios, ¿verdad? Según contexto. Ya a nivel en relación de dependencia, pues sería más que todo, pues no bajar del mínimo, ¿verdad? En las 8 horas, considerando que la conta, pues se trabaja más. De ahí en adelante, ¿verdad? De ahí en adelante en relación de dependencia, nada menos que eso, ¿verdad? Trabajando las 8 horas, o sea, con base en ley. Pero ahora con las auditorías, hay que esclarecer de que la auditoría, empecemos con que no la realiza una sola persona. La auditoría la realiza un equipo de auditoría. Y en ese equipo, o sea, hay una planilla que pagar, una planilla que cubrir. Ahora, ¿cuántos forman parte del equipo de auditoría? Miren, por una auditoría sencilla, o sea, bien nos salen 6 a 7 integrantes,
¿verdad? Y considerando una auditoría detallada, una auditoría completa que no se vaya a extender tanto, ¿verdad? Ahora bien, por ejemplo, ya una estándar, una auditoría de una empresa, hablemos de, por ejemplo, de alguna industria como la Bimbo, la Coca-Cola, la Pepsi, que están aquí en nuestro contexto, pues sí, ya implica alrededor de un par de especialistas más, la contratación de un par de especialistas más. Entonces sí sobrepasa los 10 integrantes, la docena quizá, de especialistas y de equipo de auditoría. Entonces, por lo mismo, es que la auditoría completa cubre no solamente el sueldo del auditor socio, sino que de todo el equipo de auditoría y que estamos pagándole, no, miren, estamos pagando desde estudiantes de la carrera de auditoría, futuros auditores, peritos contadores, hasta licenciados a nivel de, en las especialidades jurídicas, por ejemplo, abogados y notarios. Por ejemplo, si se hiciera una auditoría en algún ingenio, por ejemplo, o alguna fábrica o industria agropecuaria, se tendría que pagar el acompañamiento de un ingeniero agrícola. Entonces, vean, o si se hace una auditoría, por ejemplo, en el sistema operativo del Ministerio de Educación para las estadísticas y ver ahora cuántos hay, o por ejemplo, las pruebas T que ustedes se van a aplicar dentro de unos meses. Si se hace una auditoría ahí, pues hay que contratar el apoyo o la colaboración de un ingeniero en sistemas. Entonces, son sueldos altos. Entonces, por lo mismo, es que no es aceptable, ¿verdad? ¿Que es necesaria? Sí, porque le van a dejar un informe bien detallado y encima el dictamen pues va a tener una razonabilidad bastante confiable, ¿verdad? De lo que exprese el auditor, pero es muy alto. El costo es muy alto. Ya les explicaba yo por qué que es alto, ¿verdad? Que es por el equipo de auditoría y los procesos que se van a implementar. Ya más adelante vamos a entrar en contexto de las NIAs, entonces ahí vamos a esclarecer un poquito más estos puntos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de los casos. Vean, por eso le voy a hacer un énfasis a esta auditoría completa o detallada. Vamos a hacer aquí un organizador gráfico. No voy a abarcar tanto tiempo, sin embargo, sí les voy a aperturar un pedacito de la clase de auditoría en GEDUCAR para que puedan subir su organizador. Es un organizador sencillo. Vean, aquí se los dejo, ¿sí? En lo que yo habilito el espacio, tanto para auditoría como para Google, por favor, copiémoslo. No creo que me lleve más de 2 minutos y gracias a Dios, pues aquí también ya me apareció el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí está como que nuestro relojito. 2 minutos, por favor, y así podemos continuar ya con la siguiente parte, ¿sí? Yo vengo a explicar esto. Yo estoy aquí de todos modos, solamente voy a estar trabajando en la plataforma para aperturarles unos espacios a ustedes. Trabajemos, por favor, hubieron espacios como el de Google, en donde tenían que subir las siglas, que no lo pude aperturar en la sesión anterior, ni en el recreo, que estuve mandando otras cositas que tenía pendientes con el colegio. Entonces, pues vamos a mandarlas ahorita. Voy a detener la grabación un momento y después voy a continuar. Muy bien, pues entonces continuando con los casos, mencionábamos ahorita hace un momento que el primero de estos, que es por descubrir o evitar una malversación, pues no va a ser de fuerza mayor si es que la malversación no representa un daño severo en las finanzas de la empresa. Entonces, por lo tanto, pudiera pasar por alto la auditoría detallada y mejor si se tiene la ubicación de la malversación, entonces es mejor una detallada, una esporádica o una específica, ya sobre el rubro necesario, ¿verdad? No una detallada. Ya en el caso número 2, cuando el negocio no tenga un sistema de control interno, ahí sí esto ya, si estamos jugando ya, o sea, en las ligas mayores de las empresas y no se cuenta con un sistema de control interno, pues yo creo que nos va a quedar como experiencia, ¿verdad? El contratar una auditoría detallada, el gastar unos cuantos miles en cubrir esta auditoría detallada y entonces que esta misma auditoría nos deje las pautas principales para que nosotros podamos establecer un sistema de control interno y que no nos vuelva a pasar este gasto o que podamos evitar este gasto con establecer nuestro sistema de control interno. La causa número 3, cuando el sistema de control interno no ofrezca la seguridad suficiente de que el trabajo se efectúe correctamente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, aquí hay que tener cuidado con esto. SCI hace referencia a Sistema
de control interno, ¿verdad? Entonces, si una vez implementado, por ejemplo, este año tuvimos que contratar auditoría detallada porque no contamos con un sistema de control interno. Nos dejan la base, a inicios del próximo año trabajamos el sistema de control interno, pero al finalizarlo todavía vemos muy endeble ese sistema, o sea, muy débil. Entonces, por lo mismo, causa número 3, volvemos a contratar una auditoría detallada, ¿verdad? Con el fin de que, pues, como estamos iniciando, pero ese sistema de control interno tiene que estar fuerte, tiene que fortalecerse con el paso del tiempo, ¿verdad? Entonces, tampoco no es que siempre, sino por gusto se tiene el sistema de control interno, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Bueno, vamos rápidamente con lo siguiente y caemos al siguiente tema, que es el de objetivos de la auditoría, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de estos objetivos según la NIA 200. En la NIA 200, en la norma internacional 200, nos menciona lo siguiente. Para esto vamos a pedirle de su colaboración a la señorita Marisol, que nos pueda tomar lectura de este apartado de la NIA 200 respecto a los objetivos de la auditoría. Entonces, escuchemos a Marisol, por favor. NIA 200 objetivo. El objetivo de una auditoría de estados financieros es facultar al auditor para una opinión sobre si los estados financieros están preparados de acuerdo a los principios de contabilidad general aceptados. Muy bien, gracias Marisol. La NIA 200, entonces, ahí la palabrita clave, chicos, no sé si alguno quizá ya la pudo ubicar, ¿verdad? Discúlpenme, solo voy a remarcar esto. ¿Alguno ya la pudo ubicar? Que la NIA 200 o bien el objetivo, que habla del objetivo de la auditoría, es esto. La auditoría tiene como objetivo facultar al auditor. Ese es el objetivo de la auditoría, ¿sí? El hecho de hacer un examen más allá, ojo, vean ustedes lo interesante, porque cómo es que a través de la historia ha venido cambiando esto. Yo no sé si ustedes se recuerdan de aquellos objetivos que teníamos de prevenir errores, detectar errores y prevenir fraudes, aquellos objetivos primordiales para el año de 1900 con la introducción de la auditoría en Estados Unidos, ¿no? Cómo es que cambia y habla de los estados financieros y cómo es que hoy por hoy, según la norma internacional de auditoría 200, el objetivo de la auditoría es facultar al auditor, ¿verdad? Y miren, ¿para qué lo va a facultar? Lo va a facultar para que éste pueda extender o generar su opinión sobre los estados financieros, ¿ya? Al final, el proceso de auditoría termina con el dictamen de auditoría. Vean, tan extenso el proceso para dictaminar en un documento, en una página, cómo están los estados financieros según el auditor, según la experiencia y el conocimiento del auditor. Para eso se pagan tantos miles. Exacto.